Todo el mundo conoce a Oscar de León en el escenario, con su contrabajo y su voz potente. Pero pocos saben lo que sucede cuando las luces se apagan. Todos ven al famoso León de la salsa haciendo espectáculos llenos y cantando con alegría. ¿Pero quién es el hombre de verdad detrás de las sonrisas y la fama? En este video, vamos a mostrar el lado que nadie ve de uno de los más grandes cantantes de la música latina. No se trata solo del artista famoso, sino del hombre real con problemas, dolores y secretos que intentó esconder por mucho tiempo. Descubrirás el accidente que casi le quita la vida, las traiciones que lo dejaron devastado, las entrevistas donde reveló cosas de las que después se arrepintió y la lucha contra enfermedades que enfrentó lejos de los fans. De la fama mundial a los momentos más tristes y solitarios, esta es la historia verdadera de Oscar de León, que hizo bailar a millones mientras él mismo, muchas veces, sufría en silencio. Vamos a revelar lo que Oscar de León nunca quiso que el público supiera. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda mucho para que más personas puedan ver videos como este. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre grandes estrellas de la música. En las vibrantes calles del barrio Antímano en Caracas, Venezuela, nació Oscar Emilio León Simosa el 11 de julio de 1943. Hijo de una familia humilde, Oscar creció en un ambiente donde el dinero era escaso, pero la música abundante. Su padre, un trabajador dedicado, y su madre, una mujer de fibra, crearon un hogar modesto donde los ritmos caribeños resonaban por las paredes de madera. La infancia de Oscar estuvo marcada por el sonido de las vitrolas de los vecinos que tocaban discos de jazz, música tropical y los primeros vestigios de lo que más tarde se conocería como salsa. Estas melodías se infiltraban por los callejones de Caracas y formaban una sinfonía urbana que despertó en el joven Oscar una pasión irresistible por la música. A los 16 años, sin condiciones financieras para comprar un instrumento o pagar por clases formales, Oscar demostró su espíritu autodidacta. Usando una caja de madera y cuerdas improvisadas, comenzó a imitar los movimientos de los bajistas que veía tocando en las plazas y bares locales. Su talento natural era evidente incluso sin formación musical tradicional, lograba reproducir sonidos y ritmos con precisión impresionante. Yo veía cómo lo hacían e intentaba copiarlos. No tenía dinero para un contrabajo de verdad, así que creé mi propio instrumento, contó Oscar en una entrevista años más tarde. Esa determinación fue el primer paso en el viaje de un hombre que revolucionaría la salsa. Trabajando como mecánico de automóviles durante el día, Oscar ahorró cada centavo para finalmente comprar su primer contrabajo. Las noches estaban dedicadas a practicar incansablemente, desarrollando una técnica única que combinaba la potencia del jazz con la cadencia caribeña. Su dedicación pronto dio frutos cuando comenzó a ser invitado a tocar en pequeñas reuniones y fiestas locales. Lo que nadie esperaba era que, además de un talento excepcional como bajista, Oscar poseía una voz poderosa y distintiva. Fue durante una presentación improvisada, cuando el cantante principal no apareció, que tomó el micrófono por primera vez. Su voz grave y melodiosa, combinada con una presencia escénica magnética, cautivó inmediatamente al público. Las bandas locales comenzaron a notar a aquel músico versátil que dominaba el contrabajo mientras cantaba con una energía contagiosa. En poco tiempo, Oscar de León se convirtió en presencia solicitada en las noches de Caracas, alternando entre diversas formaciones musicales y absorbiendo influencias que moldearían su estilo único. Era como si hubiera nacido para estar en el escenario, comentó uno de los primeros músicos que trabajó con Oscar. Cuando cantaba y tocaba, algo mágico sucedía, la gente simplemente no podía dejar de bailar. A finales de los años 1960, la escena musical de Caracas servía con nuevos ritmos y fusiones. Oscar estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, listo para dar el siguiente paso en una carrera que lo llevaría mucho más allá de las fronteras venezolanas. El talento de Oscar de León no pasaría desapercibido por mucho tiempo. A principios de los años 1970, el renombrado músico puertorriqueño Bobby Rodríguez visitó Caracas en busca de nuevos talentos para su orquesta. Asistiendo a una presentación en un club local, Bobby quedó impresionado con la habilidad del joven que simultáneamente dominaba el contrabajo y encantaba al público con su voz potente. Nunca había visto a alguien hacer aquello con tanta naturalidad, recordó Bobby años después. Era como si el instrumento fuera una extensión de su cuerpo, y su voz tenía una cualidad que no se aprende, se nace con ella.
La invitación para integrar la orquesta de Bobby Rodríguez representó para Oscar la primera gran oportunidad de su carrera, abriéndole las puertas a un universo musical mucho más amplio. Durante ese periodo, Oscar absorbió conocimientos valiosos sobre arreglos musicales, dinámica de grupo y producción. Sin embargo, su espíritu independiente y visión musical propia lo impulsaron a seguir un camino en solitario. En 1973, tomó una decisión que cambiaría su vida. Fundó su propio grupo, la Salsa Mayor. Con la Salsa Mayor, Oscar finalmente tenía control total sobre su dirección musical. El grupo rápidamente se destacó por la calidad técnica y por la energía contagiosa en sus presentaciones en vivo. La formación original incluía una poderosa sección de metales, percusionistas talentosos y, por supuesto, Oscar en el contrabajo y como vocalista principal. La combinación única que Oscar desarrolló tocar contrabajo mientras cantaba se convirtió en su marca registrada. Diferente de otros salseros que solamente cantaban, él ejecutaba complejas líneas de bajo mientras su voz grave y melodiosa conducía las canciones. Esta habilidad impresionante le valió el apodo de El Diablo de la Salsa, una referencia a su extraordinaria capacidad técnica. El primer gran éxito internacional llegó con Llorarás, una canción que capturaba perfectamente la esencia de su estilo, letras emotivas sobre arreglos musicales sofisticados y ritmos bailables. La música rápidamente cruzó fronteras, llevando al nombre de Oscar de León más allá de Venezuela. En los años siguientes, éxitos como Qué manera de quererte y Ven, Devórame otra vez consolidaron su posición como una de las principales voces de la salsa mundial. Sus canciones sonaban en radios desde Nueva York hasta Buenos Aires, estableciendo puentes culturales a través del poder universal del ritmo. La salsa es un idioma que todos entienden cuando empieza a sonar, decía Oscar en sus entrevistas. No importa de dónde vengas o qué lengua hables cuando la música comienza, tu cuerpo responde. Oscar tuvo un papel fundamental en la popularización de la salsa fuera de su cuna tradicional en el Caribe. Sus giras por América Latina, Estados Unidos e incluso Europa ayudaron a expandir el alcance de este género musical, transformándolo en un fenómeno global. A medida que su fama crecía, Oscar mantenía la humildad y dedicación que lo caracterizaron desde el principio. Cada presentación era tratada con el mismo respeto, fuera en un pequeño club o en un gran estadio. La conexión con el público siempre fue su prioridad número uno. El final de la década de 1970 encontró a Oscar de León en el apogeo de su popularidad, sus canciones dominando las pistas de baile y su nombre convirtiéndose en sinónimo de salsa de calidad. Pero el camino que se abría ante él aún reservaba desafíos y conquistas aún mayores. Mientras su carrera musical alcanzaba nuevas alturas, la vida personal de Oscar de León seguía un camino más turbulento. El hombre que conquistaba multitudes con su voz y carisma enfrentaba desafíos considerables en el ámbito de las relaciones. Como muchos artistas de su generación, Oscar vivió múltiples matrimonios y relaciones significativas, cada una dejando marcas profundas en su trayectoria. Su relación con Zoraida, una de las mujeres más importantes en su vida, sufrió intensamente con las presiones de la creciente fama. Las largas giras, la atención constante de las fans y el estilo de vida agitado del mundo musical crearon un abismo cada vez mayor entre la pareja. La música me dio todo, pero también cobró su precio, confesó Oscar en un raro momento de apertura sobre su vida íntima durante una entrevista en los años 1990. Una de las mayores dificultades enfrentadas por el artista fue equilibrar su meteórica carrera con las responsabilidades familiares. Los constantes compromisos profesionales significaban largos periodos lejos de casa, resultando en una ausencia significativa en la vida de sus hijos durante años cruciales. Esta realidad generó relaciones complejas con su descendencia, marcadas por sentimientos de admiración mezclados con resentimientos por la falta de presencia paterna. Mi padre era un ídolo para millones, pero para nosotros, era casi un extraño que veíamos algunas veces al año, comentó uno de sus hijos en un documental sobre la vida del músico. Esta declaración ilustra la paradoja vivida por muchos hijos de celebridades crecer a la sombra de un hombre famoso, pero sintiendo la ausencia física y emocional de un padre. El golpe más devastador en su vida personal vino con la pérdida trágica de uno de sus hijos, un dolor que Oscar cargaría para siempre. Este evento traumático provocó una profunda transformación en el artista, llevándolo a reevaluar sus prioridades y buscar una reconexión con los valores familiares. La música,
que antes era su mundo entero, pasó a compartir espacio con un deseo genuino de reparación y presencia en la vida de aquellos que amaba. La relación con sus propios padres también moldeó significativamente su personalidad. Su madre siempre fue su mayor animadora, creyendo en su talento musical incluso cuando esto parecía apenas un sueño distante. Ya su padre, hombre de valores tradicionales, tenía expectativas diferentes para el hijo, soñaba verlo seguir una carrera estable y convencional. En los años 80, Óscar vivió un romance intenso y pasional con una cantante cubana que conoció durante una gira en La Habana. La relación, marcada por una química artística y personal poderosa, inspiró algunas de sus composiciones más emotivas de este periodo. Sin embargo, como muchas pasiones intensas, tuvo vida corta, terminando en medio de celos mutuos y agendas profesionales incompatibles. Durante una fase particularmente agitada de su carrera, Óscar se involucró en una relación extramatrimonial que causó considerable turbulencia en su vida. El escándalo, amplificado por la prensa sensacionalista, trajo consecuencias dolorosas para todas las partes involucradas. Solo en su fase más madura, Óscar encontró una relación discreta y estable, lejos de los reflectores y de la atención pública. Esta relación, basada en comprensión mutua y respeto, proporcionó al artista un puerto seguro tras décadas de turbulencia emocional. Con el paso de los años, vino también la reconciliación con los hijos de relaciones anteriores. El tiempo, como siempre, se reveló un gran aliado en la curación de antiguas heridas. Óscar finalmente logró construir puentes con su familia, creando lazos que, aunque tardíos, se volvieron fundamentales para su equilibrio emocional. Además de su impresionante carrera musical y vida personal tumultuosa, Óscar de León también se hizo conocido por no dudar en expresar sus opiniones, incluso cuando resultaban controversiales. Con la madurez, el artista desarrolló una voz no solo para cantar, sino también para posicionarse sobre cuestiones que consideraba importantes, frecuentemente nadando contra la corriente de la industria que lo consagró. A principios de los años 90, cuando la música latina comenzaba a ganar proyección global sin precedentes, Óscar sorprendió a muchos al criticar abiertamente lo que consideraba una comercialización excesiva del género. En una entrevista que repercutió por toda América Latina, declaró: "Están diluyendo nuestra música para venderla como agua con azúcar. La salsa está perdiendo su alma, su conexión con las raíces y con el pueblo". Estas declaraciones generaron reacciones divididas. Mientras algunos lo criticaban por parecer ingrato con el éxito comercial que él mismo disfrutaba, otros lo aplaudían por defender la integridad artística del género. Productores poderosos de la industria no recibieron bien sus palabras, y rumores sugieren que algunas puertas se cerraron para Óscar tras esas críticas. Otro tema sobre el cual se manifestó con contundencia fue el racismo en la industria musical. Como hombre afrolatino que enfrentó prejuicios a lo largo de su trayectoria, Óscar no se cayó sobre las dificultades adicionales que artistas negros encontraban para obtener reconocimiento justo. "Muchas veces me dijeron que yo tenía talento, pero no el visual correcto para ciertas presentaciones o portadas de disco", reveló en un documental sobre música latina exhibido internacionalmente. A mediados de los años 2000, Óscar causó furor al revelar públicamente cómo personas cercanas habían explotado su fama para beneficio propio. Durante un programa de radio popular, mencionó a antiguos empresarios que habían desviado parte significativa de sus ganancias durante el apogeo de su carrera. Confiaba demasiado mientras estaba enfocado solo en hacer música. "Cuando finalmente entendí los números, ya era demasiado tarde", lamentó. Pocos sabían que, detrás de su energía contagiosa en el escenario, Óscar luchaba contra demonios invisibles. En 2008, sorprendió a los fans al hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y periodos de depresión profunda. "Hay días en que ni siquiera puedo levantarme de la cama, aún teniendo un espectáculo por la noche. Las personas ven al artista, no ven al hombre quebrado por dentro", confesó en un programa de televisión, ayudando a romper estigmas sobre salud mental en la comunidad latina. Tal vez su posicionamiento más arriesgado haya sido relacionado con la política venezolana. A medida que su país natal enfrentaba creciente turbulencia política y económica, Óscar no se esquivó de expresar preocupación por los rumbos de la nación. Sus declaraciones críticas sobre la situación venezolana resultaron en relaciones tensas con autoridades gubernamentales e incluso amenazas veladas. Un punto de inflexión espiritual ocurrió tras un grave accidente automovilístico en 2003, que casi le cuesta la vida. Óscar, que siempre había sido un hombre de fe,
Confesó posteriormente que pasó por una crisis existencial y cuestionamiento religioso profundo después del evento. ¿Por qué Dios permitiría esto?, se preguntaba durante su recuperación. Esta pérdida temporal de la fe, aunque raramente discutida en detalle, influyó significativamente en su perspectiva de vida y se reflejó en composiciones más introspectivas de este periodo. Las posiciones firmes de Oscar de León no siempre le rindieron aplausos, pero ciertamente construyeron una imagen de artista íntegro, dispuesto a usar su plataforma para más que simplemente entretener. Entre aplausos y críticas, se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando esto significaba nadar contra la corriente. La trayectoria de Oscar de León, como la de cualquier ser humano, estuvo marcada no solo por conquistas, sino también por profundos dolores y desafíos que pusieron a prueba su resiliencia. Uno de los golpes más devastadores llegó con la muerte de su madre, su primera y más dedicada fan. Aquella que siempre creyó en su talento partió dejando un vacío emocional que, según el propio artista, jamás sería llenado. Mi madre era mi puerto seguro, mi crítica más sincera y mi mayor motivadora. Cuando ella se fue, sentí como si una parte de mí se hubiera ido también, declaró en una entrevista emocionada años después. En los conciertos siguientes a su muerte, Oscar dedicaba invariablemente una canción a la memoria materna, muchas veces con lágrimas en los ojos que no se preocupaba por ocultar. Otro momento de profundo dolor vino con la noticia de la muerte violenta de un amigo de infancia, víctima de la creciente violencia en Caracas. Este amigo, que compartió con Oscar los sueños juveniles en las calles de Antímano, fue asesinado durante un asalto. Tragedia que impactó profundamente al artista y lo hizo reflexionar sobre los caminos divergentes que sus vidas habían tomado. Los desafíos físicos tampoco perdonaron al diablo de la salsa. Durante una presentación en Medellín, Colombia, en 2005, Oscar sufrió una fractura de cadera tras un movimiento brusco en el escenario. El accidente, ocurrido en el apogeo del espectáculo, dejó al público en shock al ver al ídolo siendo retirado con urgencia. La recuperación fue larga y dolorosa, exigiendo meses de fisioterapia intensiva y forzando la cancelación de una gira completa. Los médicos llegaron a decir que yo tal vez no volvería a bailar como antes. Aquello para mí fue como una sentencia de muerte, recordó Oscar. Contrariando los pronósticos médicos, su determinación lo llevó de vuelta a los escenarios, aunque con movimientos inicialmente más contenidos. En el campo financiero, Oscar también enfrentó tempestades. Escándalos involucrando mala administración por parte de empresarios salieron a la luz, revelando que el artista había perdido sumas considerables a lo largo de los años. Mientras yo estaba enfocado en crear música, otros estaban creando esquemas para explotarme, lamentó. Esta situación lo obligó a trabajar aún más intensamente en una fase de la vida en que muchos artistas ya reducen sus compromisos. La salud también cobró su precio por las décadas de vida intensa. Problemas cardíacos diagnosticados en 2010 exigieron intervención médica y un riguroso régimen de medicamentos y cambios en el estilo de vida. El hombre que un día parecía tener energía inagotable necesitó aprender a administrar sus fuerzas y aceptar limitaciones. El avance de la edad trajo inseguridades para alguien cuya imagen estaba tan vinculada a la vitalidad y energía. Miraba al espejo y no reconocía a aquel hombre de cabellos grises. En mi mente, todavía era el joven que comenzó en Caracas, confesó en un raro momento de vulnerabilidad. Esta nueva realidad exigió una adaptación de sus presentaciones. Oscar y su equipo rediseñaron sus performances, compensando con sofisticación musical lo que ya no podía ser expresado a través de la energía física de otrora. Su contrabajo, fiel compañero de jornada, necesitó ser tocado con técnica adaptada para ahorrar las articulaciones ahora más sensibles. Lo que podría haber sido el fin de una carrera se transformó en una notable reinvención artística. Oscar de León demostró que la verdadera esencia de un artista no está en su juventud o vigor físico, sino en su capacidad de transmitir emoción y conectarse con el público. Su voz, lejos de debilitarse, ganó nuevos matices con la madurez, cargando en cada nota las marcas de una vida intensamente vivida. A pesar de los altibajos de su trayectoria personal y profesional, el legado de Oscar de León permanece inquebrantable en el panorama de la música latina mundial. El reconocimiento formal de su contribución llegó en 2013, cuando recibió el prestigioso Grammy Latino por el conjunto de su obra. En el discurso de aceptación, emocionado, Oscar declaró: "Este premio no es solo mío,
sino de todos los que mantuvieron la salsa viva por generaciones. El impacto de su música trascendió fronteras culturales y lingüísticas, conquistando audiencias en lugares sorprendentes. En Japón, un país con tradiciones musicales completamente distintas, Oscar se convirtió en un fenómeno de culto, con clubes dedicados exclusivamente a su música. En Rusia, sus presentaciones llenaban arenas, mientras que en Suecia, festivales de verano reservaban el horario estelar para el venezolano que hacía multitudes bailar independientemente del idioma. Consciente de su posición como uno de los últimos grandes maestros de una era dorada de la salsa, Oscar dedicó parte significativa de sus años más maduros a la mentoría de nuevos talentos. Jóvenes músicos de toda América Latina buscaban sus consejos y orientación. Lo que me da mayor satisfacción hoy no es subir al escenario, sino ver a un joven que orienté conquistando su propio espacio, afirmó en entrevista a una revista musical en 2015. Su compromiso se extendió más allá de la música, con participación activa en proyectos sociales y educativos. La Fundación Oscar de León, establecida en 2008, se enfocaba en proporcionar educación musical para niños de comunidades carentes, especialmente en su Venezuela natal. La música salvó mi vida cuando joven. Quiero ofrecer esa misma oportunidad para quien nace en circunstancias difíciles, explicaba sobre su motivación. Álbumes como Mi Tierra 1985 y Sigo siendo el Rey 1996 se convirtieron en hitos históricos de la salsa. Estudiados en conservatorios de música y frecuentemente citados por críticos como ejemplos perfectos de arreglo y ejecución en el género. Estas obras, mucho más allá de éxitos comerciales, establecieron estándares de excelencia que influenciaron generaciones de músicos. La relevancia de Oscar en el escenario internacional fue confirmada por invitaciones para participar en eventos de alta proyección. Desde la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos hasta el Festival de Jazz de Montreux, su presencia era sinónimo de calidad indiscutible y autenticidad musical. Los homenajes se multiplicaron a lo largo de los años, medallas de honor al mérito cultural, títulos honoríficos de universidades latinoamericanas e incluso una estrella con su nombre en paseos de la fama en varias ciudades. Más allá de los símbolos físicos, sin embargo, su mayor reconocimiento está en el hecho de que universidades de música en todo el mundo incluyen el estudio de su técnica y estilo en sus currículos, mientras documentalistas continúan explorando su vida y obra. Tal vez su contribución más significativa haya sido la redefinición del concepto de performance en la salsa. Antes de Oscar, era inusual ver a un músico asumir simultáneamente el papel de instrumentista virtuoso y vocalista principal. Su enfoque revolucionario expandió las posibilidades expresivas del género e inspiró a una nueva generación de artistas multifacéticos. Sin embargo, para millones de personas comunes, distantes del mundo académico o de la crítica especializada, el verdadero legado de Oscar de León está en el impacto emocional de su música en la vida cotidiana. Sus canciones acompañan bodas, celebraciones familiares, momentos de alegría y también de nostalgia. Cuando un amigo se va, Llorarás y tantos otros clásicos se convirtieron en parte de la banda sonora de la vida de generaciones. Como él mismo solía decir con humildad, no importa cuántos premios gane. Saber que mi música forma parte de los momentos importantes en la vida de las personas es el mayor reconocimiento que un artista puede desear. Los años pasaron, pero el brillo en los ojos de Oscar de León cuando habla sobre música permanece intacto. Ahora en edad avanzada, el diablo de la salsa encontró un equilibrio entre preservar su legado y adaptarse a las limitaciones físicas naturales del tiempo. Lejos de lamentar lo que ya no puede hacer, Oscar abrazó esta nueva fase con la misma pasión que caracterizó toda su trayectoria. Envejecer no es triste cuando tienes historias que contar y aún mantienes el fuego interior encendido, comentó en una reciente entrevista para un documental sobre leyendas de la música latina. Su rutina, antes dominada por ensayos exhaustivos y shows consecutivos, ahora incluye largas caminatas matutinas y momentos dedicados a la lectura de textos espirituales que, según él, alimentan el alma cuando el cuerpo ya no tiene la misma energía. Gran parte de su tiempo está dedicada a la composición, actividad que no exige el mismo vigor físico que las performances en vivo. En su estudio casero, equipado con tecnología moderna que contrasta con instrumentos vintage, Oscar pasa horas explorando nuevas melodías o revisitando ideas antiguas. La creación musical es como una conversación íntima con mi legado. Las notas me conectan con quien fui y me revelan quién aún puedo ser, reflexiona.
Sorprendentemente adaptado a la era digital para alguien de su generación, Oscar mantiene presencia activa en redes sociales, donde comparte no apenas registros de su carrera, sino también mensajes reflexivos sobre vida, música y espiritualidad. Sus seguidores, que van desde contemporáneos hasta jóvenes que descubrieron su música recientemente, encuentran en estas plataformas un Oscar más filosófico y contemplativo. En entrevistas seleccionadas, ha revelado experiencias inéditas de su carrera, completando lagunas históricas para biógrafos y fans. Hay historias que solo ahora tengo coraje o sabiduría para compartir, admite, refiriéndose a episodios que involucran desde encuentros con otras leyendas musicales hasta momentos de profunda crisis personal que permanecieron ocultos del público. El papel de performer gradualmente cedió espacio al de consejero. Jóvenes artistas buscan su orientación no solo sobre técnica musical, sino también sobre cómo navegar las complejidades de una industria que Oscar conoce íntimamente en sus aspectos luminosos y sombríos. Puedo ahorrarles a estos talentos que cometan los mismos errores que yo cometí, dice con la serenidad de quien aprendió lecciones valiosas a lo largo de la jornada. Sus presentaciones se convirtieron en eventos especiales y cuidadosamente seleccionados. En vez de las extenuantes giras mundiales de otrora, Oscar opta por shows en lugares significativos para su trayectoria o en ocasiones que considera dignas de su presencia. Estos eventos raros se convierten en verdaderas celebraciones de su legado, atrayendo fans dispuestos a viajar grandes distancias para presenciar lo que puede ser una de las últimas oportunidades de verlo en vivo. Una preocupación frecuente en sus declaraciones recientes es el futuro de la salsa frente a la creciente popularidad de otros géneros latinos como reggaetón y trap latino. No tengo nada contra la innovación, pero me entristece ver jóvenes latinoamericanos sin conocimiento de sus raíces musicales, lamenta. Esta inquietud lo motivó a intensificar su apoyo a escuelas de música en comunidades carentes por toda América Latina, garantizando que nuevas generaciones tengan acceso al legado cultural que él ayudó a construir. Por encima de todo, Oscar de León se convirtió en un defensor incansable de la autenticidad y de la conexión con la ancestralidad musical. En la era de los sonidos producidos por computadoras, nunca fue tan importante recordar que la verdadera música nace del alma humana y cuenta historias de personas reales, enfatiza en sus charlas para estudiantes de música. Como un griot moderno, él carga consigo las historias, tradiciones y la esencia de un género musical que trasciende el entretenimiento para convertirse en expresión cultural de un pueblo y de una época. Al analizar el panorama de la música latina de las últimas décadas, es imposible no reconocer a Oscar de León como una de las figuras más influyentes y transformadoras. Su consolidación como ícono trascendió el estatus de mero artista popular para establecerse como un símbolo cultural de amplio alcance y profundo significado. A través de su música, no solo entretuvo a multitudes, sino que también estableció puentes entre culturas y generaciones. Como pocos, Oscar asumió naturalmente el papel de embajador de la cultura caribeña por el mundo. Sus giras internacionales, que incluían no solo presentaciones musicales, sino también talleres y conferencias, introdujeron elementos culturales latinoamericanos en regiones donde estos eran completamente desconocidos. Cuando toco en Tokio o en Moscú, no estoy solamente presentando canciones, estoy compartiendo una visión de mundo, una forma de sentir la vida que es esencialmente caribeña. Explicó en una conferencia en la Universidad de Miami. Un aspecto fundamental de su contribución cultural fue la habilidad de fusionar elementos tradicionales con enfoques modernos en sus composiciones. Mientras respetaba profundamente las raíces de la salsa y sus antecesores como el son cubano, Oscar nunca dudó en incorporar influencias contemporáneas cuando éstas servían a la expresión artística. Esta apertura a la innovación, sin abandonar el compromiso con la autenticidad, creó un modelo para que otros artistas pudieran evolucionar sin descaracterizar la esencia de los ritmos latinos. Los estándares de excelencia que Oscar estableció para la interpretación de salsa elevaron el género a nuevas alturas. La precisión rítmica de su orquesta, los sofisticados arreglos y su propia proeza como instrumentista y vocalista redefinieron lo que significaba ser un artista completo en este campo. Conservatorios de música en América Latina y más allá comenzaron a usar sus grabaciones como material de estudio, analizando las complejas estructuras musicales y la virtuosidad técnica presentes en cada pista. En un momento histórico en que muchos ritmos tradicionales latinos corrían el riesgo de ser olvidados frente a la homogeneización cultural global, Oscar asumió el papel de guardián, simultáneamente, de renovador. Preservar no significa embalsamar la música en un museo, solía decir.
Significa mantenerla viva, respirando, evolucionando, pero sin perder su alma. Esta filosofía orientó su enfoque a la salsa, al merengue y a otros géneros con los que trabajó a lo largo de su carrera. En escenarios internacionales, desde el Carnegie Hall en Nueva York hasta el Teatro Real en Madrid, Óscar no representaba apenas a sí mismo o a Venezuela, él cargaba consigo la identidad cultural latina en su diversidad y riqueza. Para audiencias no hispánicas, sus presentaciones frecuentemente constituían el primer contacto significativo con la expresividad cultural de América Latina. A través de la música, puedo hacer que personas que nunca pisaron el Caribe sientan sus playas, sus calles, sus historias, afirmaba. El impacto de Óscar de León como inspiración para generaciones de músicos es incalculable. Desde jóvenes venezolanos que, como él, comenzaron con instrumentos improvisados en barrios humildes, hasta estudiantes privilegiados en conservatorios de élite, su historia de determinación y talento sirve como faro. Artistas consagrados como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y muchos otros citan a De León como una influencia formativa crucial. Cuando escuché a Óscar por primera vez, me di cuenta de que era posible hacer música que fuera simultáneamente sofisticada y popular, que respetara tradiciones y aún así sonara fresca y relevante, comentó un premiado salsero de la nueva generación en un documental reciente sobre la historia del género. El legado cultural de Óscar de León, por lo tanto, no se limita a sus grabaciones o actuaciones. Se extiende a la manera en que músicos y oyentes alrededor del mundo perciben, valoran y reinterpretan la rica tradición musical latinoamericana. Su contribución es un testimonio vivo de la fuerza y la relevancia continua de esta expresión cultural en el panorama global. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Óscar de León, un hombre que nos mostró que detrás de cada estrella existe un ser humano con sus luchas, dolores y superaciones. La historia de León de la salsa nos enseña que incluso los más grandes artistas enfrentan desafíos que muchas veces no vemos. Óscar transformó sus dificultades en música y, aun en los momentos más difíciles, encontró fuerzas para volver a los escenarios y continuar alegrando a millones de fans por el mundo. Lo que más impresiona en la trayectoria de Óscar no son solo sus éxitos musicales, sino su fuerza para superar tantos obstáculos. Las revelaciones sobre su vida personal, las traiciones que sufrió y las entrevistas polémicas nos muestran un lado más humano de un ícono que muchos ven apenas como una leyenda de la música. Al final, Óscar de León es como todos nosotros, imperfecto, resiliente y movido por pasiones. Su música continúa siendo su mayor legado, pero su historia de vida es igualmente poderosa. ¿Qué te pareció la historia de Óscar de León? Deja en los comentarios qué parte te sorprendió más y cuál canción suya es tu favorita. Comparte este video con otros fans de la salsa y de la música latina. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre grandes nombres de la música mundial. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del verdadero león de la salsa.